La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, le agradecemos al ingeniero Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidora de Automotores AC, su presencia con nosotros y es un gusto tenerle acá para poder conversar sobre pues la puesta ya en marcha del decreto de la legalización de autos chocolate. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Paman, y saludamos. Muy buenos días, Marcela, a sus órdenes, siempre un gusto poder estar en este noticiero. Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿qué de lo que contiene el decreto daña a los distribuidores de automotores? Bueno, el decreto en sí mismo es un daño, no nada más a los distribuidores. En primera línea, los afectados son los propietarios de vehículos legales, aquellos que han hecho un esfuerzo importante para adquirir un vehículo y un esfuerzo aún mayor para estar al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales, porque la regularización de los poco más de 2 millones que anuncia en sus consideraciones el propio decreto estará saturando la oferta en el mercado secundario, sobre todo los vehículos de una antigüedad de 8 y más años, que son los que se permitirá regularizar, y con ello disminuirá el valor del patrimonio de las personas propietarias de vehículos. Esos son, en primera línea, los más afectados. En segundo término, por supuesto, las empresas distribuidoras de vehículos, las empresas, aun cuando no sean distribuidoras, que formalmente comercializan vehículos seminuevos, y al final, pues todos perdemos, porque esto lo que genera es que sigan entrando vehículos contaminantes, chatarra, que ponen en riesgo y que generan mayores demandas de inversiones en la infraestructura vial. No le comento nada nuevo, esto ya lo vivimos, y Torreón fue un ejemplo, la zona lagunera, de lo que ocurrió entre 2006 y 2009. Casi se duplicó el parque vehicular en circulación con la entrada masiva de vehículos procedentes de Estados Unidos, cuando el presidente Fox decidió abrir la frontera y regularizar los autos ilegales. Uh-huh. Ahora, ingeniero, ¿qué garantía se tiene de que realmente con este decreto se va a terminar la importación ilegal de autos? La internación ilegal de autos, el contrabando automotriz, no se frenará si no existe la voluntad política de hacerlo. Con este decreto, al igual que ha sucedido a lo largo de la historia, entre 1979 y 2013 se registraron 30 regularizaciones de vehículos, y la historia siempre fue la misma. La promesa de que sería la última vez, de que se frenaría la entrada del contrabando. La realidad es de que se incrementó la entrada de vehículos ilegales, y en esta ocasión está sucediendo lo mismo. Y hablo en gerundio porque lo que hemos visto desde junio del año pasado, cuando el presidente anunció su decisión de regularizar los vehículos ilegales, no tan solo no se pusieron acciones para frenar la entrada de estas unidades, sino que se han incrementado de manera sustantiva. Ahora que se publica el decreto, se está dando una vigencia de 6 meses, estará vigente la regularización hasta el 20 de julio de este año, y lo que esperamos es de que se continúe la entrada, que se incremente el contrabando, porque el gobierno del presidente López Obrador no ha asumido el compromiso de acabar con la corrupción en las aduanas, y los vehículos siguen entrando por los cruces fronterizos. Es una falacia pensar que el contrabando automotriz se da por las brechas, por las zonas no vigiladas de la frontera. Están cruzando por el flujo vehicular destinado al intercambio comercial turístico entre los dos países, a la vista y ante el beneplácito de los oficiales aduaneros. Por supuesto, esto es un signo de corrupción, al igual que permitir por parte de los gobiernos estatales y municipales la venta en los puntos donde es del dominio público que se da a cabo este comercio ilegal. Uh-huh. Ingeniero, buenos días, saluda Manuel Cerrato. Muy clara la exposición, y no sé si tengan alguna estadística
del porcentaje de vehículos de esta naturaleza que son internados al país, y eso cómo se contrapone con la venta de automóviles pues nacionales, es decir, para tener el comparativo de cuántos entran chocolautos y lo poco que se pueden llegar a comercializar pues autos legales aquí en nuestro país. Buenos días, Manuel. Mira, te doy unos datos. En este momento que nos encontramos en crisis económica y que llevamos 5 años con disminución en la venta de vehículos nuevos en todo el país, el promedio de vehículos, o más que el promedio, el índice de vehículos nuevos vendidos por cada 1,000 habitantes es de 13. Es decir, de cada 1,000 habitantes que tiene el país, logramos vender 13 unidades anuales. Esto es el promedio nacional. Ahora bien, cuando analizamos qué ocurre con este mismo índice en la franja fronteriza, para poder medir el impacto de lo que representan el flujo del contrabando automotriz, este índice se desploma del 13, que es el promedio nacional, a 7. Y estamos hablando de ciudades con un poder adquisitivo relevante, como es el caso de Tijuana. Incluso cuando hacemos las comparaciones entre ciudades de frontera con estándares similares en cuanto a densidad poblacional y poder adquisitivo, la diferencia es aún más significativa. Es decir, si comparamos Tijuana con Guadalajara o Tijuana con Monterrey, pues esta diferencia se vuelve aún mayor a lo que es la diferencia con el promedio nacional, y esto es un indicador muy claro del impacto que ha tenido a través del tiempo la presencia del contrabando automotriz para demeritar la actividad formal, la creación de empleo y por supuesto también la recaudación fiscal. De cada vehículo nuevo que se vende en México, en promedio estamos pagando 38,000 pesos de IVA. En el decreto que promueve, que fomenta, ese es el título, decreto que fomenta la regularización de vehículos de procedencia extranjera, el presidente pidió y lo entrecomillo porque son palabras del presidente, una cooperación de 2,500 pesos para poder regularizar el contrabando automotriz. Sí, ahora también, ingeniero, justo en algunos de los pormenores de este decreto, pues organizaciones como NAPAFA ayer se decían burladas y se decían traicionadas debido a que pues no se contemplaba la intervención de agentes aduanales o, por ejemplo, la imposición de aranceles, y el decreto lo contempla. Ellos decían que con eso, esos 2,500 pesos se van a multiplicar hasta por 4 o por 5 en el caso de algunos vehículos. Este tipo de organizaciones son un lastre dentro de lo que es el proceder civilizado de una sociedad, que tengan como fin de su existencia defender al contrabando y la violación sistemática de la ley. Pues es un sinsentido, y más aún lo es el hecho de que las autoridades toleren y alienten la existencia de este tipo de organizaciones. Cuando leemos los pormenores del decreto que fomenta la regularización de los vehículos ilegales, encontramos, por ejemplo, que se da por satisfecha la autoridad con una manifestación de decir verdad en cuanto a que se cumplen con los requisitos que de manera pues para expiar culpas se colocan en el propio decreto, como por ejemplo el que no se permitirá la regularización de vehículos que tengan reporte de robo en Estados Unidos o que tengan algún reporte de haber participado o ser utilizados en un acto delictivo. Esto, más allá de tener la acreditación formal presentando el historial vehicular emitido de manera independiente, pues bastará la promesa de decir verdad del propietario del vehículo para que la autoridad se dé por satisfecha y otorgue la regularización. Si no tenemos el mínimo control de que el procedimiento de regularización esté a cargo del Servicio de Administración Tributaria mediante la intervención de un agente aduanal
y dejáramos esto a la libre intervención, por ejemplo, de los gobiernos municipales o estatales, sería aún más expansivo el daño que tendríamos para la economía y para la propia legalidad. Arturo González. Ingeniero Guillermo Rosales, le saludo con mucho gusto. Buenos días. Arturo, no es la primera regularización que se hace de estos vehículos o legalización, pero quiero preguntarle cuál es desde su perspectiva, cuál es la razón de las autoridades para hacer esto periódicamente. ¿Qué buscan? ¿Qué beneficio obtienen de esto? ¿Y qué beneficio obtienen pues de impactar la economía nacional o de impactar en la industria de automotriz? Bueno, en mi opinión es una medida populista y que lo único que logran es evadir la responsabilidad. Evidentemente se genera una presión en cuanto se ha permitido que vayan incrementando la presencia de este tipo de vehículos ilegales, que se traduce en, por un lado, manifestaciones sociales, por otro lado, promesas en las campañas políticas, y esta es la respuesta que se da. No es casualidad, de ninguna forma es casualidad. En política no hay casualidades que se haya incluido al estado de Durango dentro de las entidades que se permitirá la regularización. Curiosamente, este año tendremos elecciones para gobernador en Durango y fue atendida la petición de que se incluyera. No así, por ejemplo, otras entidades que también habían levantado la mano, como San Luis Potosí. Evidentemente, pues hay un sesgo electorero dentro de todo este manejo que hace el presidente López Obrador. Muy bien. Ahora, ya está dado el golpe. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Piensan reunirse con el presidente? ¿De qué manera piensan establecer este diálogo para exponerle sus inquietudes y sobre todo, bueno, de qué manera mitigar los efectos que esto va a tener? Bueno, nosotros tenemos un diálogo permanente con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien es la ventanilla de atención de nuestro sector. Igualmente hemos sido atendidos por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Desafortunadamente esto no fue suficiente para que pudiéramos ser escuchados antes de la publicación del decreto por parte de las áreas técnicas que lo redactaron. Y el paso siguiente es que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, redacte las reglas generales de comercio exterior, que son las que darán el proceso ya explícito para que se lleve a cabo la regularización. Eso está pendiente. Sin ello no se podrá regularizar aún ningún vehículo, y es ahí donde estamos insistiendo para poder ser escuchados y aportar pues el conocimiento y la experiencia que hemos recabado a lo largo de los últimos 30 años en materia de las regularizaciones de vehículos ilegales. No descartamos igualmente interponer amparos ante la justicia federal. Nuestros abogados en este momento están analizando esta posibilidad. Muy bien. Ingeniero, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por exponernos de manera tan clara esta situación del decreto de legalización de los autos chocolate. Muchas gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ingeniero. El ingeniero Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, estuvo con nosotros. Ahí tenemos muchos comentarios. Son las 8:16. Les daremos salida, por supuesto. Vamos a la pausa. Contextos. El programa